Es muy fácil que se rasgue así una copa, pero lo de esto ya es otro nivel. Escucha. Soy Mónica Trébol y te doy la bienvenida a Creando Hogar. Es la primera vez que voy a utilizar esta conocida masa para modelar. La primera impresión es que se pega a las manos y además mancha de blanco. Como aún no sé el acabado que le voy a dar, voy a poner un poco de pintura acrílica en negro porque una terminación en piedra pues siempre queda bien. Mientras lo mezclo, te diré que me da la sensación de que la masa es como si fuera fibra de papel o algo así, aunque curiosamente en el envase no viene la composición. Pues vamos a empezar con la primera copa y en este caso la vamos a decorar sin utilizar ningún molde. Veamos si aplicando este encaje se queda bien el relieve, bien marcado, para así elaborar una cenefa en el borde de la copa, porque esa copa está súper cascada. De hecho, voy a tener especial cuidado porque tiene el borde tan frágil que es fácil que se acabe rompiendo. Ahora le aplico cola blanca por detrás. Me ha costado un poquito despegarla de la tabla de corte, por eso es que tiene como unas arrugas por el revés, pero bueno, el relieve no se ha estropeado. Lo aplico con mucho cuidado, como ves. Si tú lo quieres hacer, lo mejor es que saques la tira completa. Yo en mi caso quería comprobar qué tal se une este material entre sí, porque estoy acostumbrada a la porcelana fría casera, pero esta tenía ganas de comprobar, experimentar con ella. Unifico los bordes y antes de que se seque voy a trabajar la siguiente cenefa, que la voy a hacer de otra forma. Aunque el sistema es el mismo, voy a probar con una cenefa de yute. La tabla de corte facilita mucho este tipo de trabajos. Me ayudo de un bastoncillo humedecido en agua para sellar bien todas las uniones, así como suavizar los bordes de la cenefa. Lo dejo secar, hago el otro lado y como ves también lo he dejado secar. Ahora voy a hacer un medallón. Quiero que el motivo central sea una flor del encaje y el borde pues la cenefa de yute. He realizado varias cosas con cristal y masa de porcelana fría casera. El más reciente, la lámpara multirrosas de Cave Home.
Y también tengo algunos trabajos que no he mostrado en vídeo. Los coloco iguales a ambos lados y lo dejo secar. También te digo que mientras se secan, pues sigo trabajando en este caso con la otra copa, pero con moldes de silicona. Voy a decorar la base con el motivo de encaje. Aparte de este pequeño adorno en la base de la copa, he colocado el borde superior por dentro porque se veía el vidrio cascado y la verdad que no me gustaba verlo así. Pues así he terminado de decorar la copa, aunque la verdad que he realizado una tapa por si se quería utilizar como un recipiente para guardar, yo que sé, caramelos o algo, y no me ha gustado cómo ha quedado, pero sí que la he utilizado para hacer las pruebas de color. Tiene por debajo incluso una base de corcho para que encaje perfectamente y la verdad que no sé si volver a hacerla. Pero bueno, de todos los colores que he utilizado, el que más me ha gustado es este. Aunque viendo la verdad la tapa multicolor también queda muy bonita. Para pintar la copa hay que utilizar una paletina y pasarla en horizontal, porque así solamente se pinta la superficie y se queda marcado el relieve. Los restos de pintura se limpian muy bien con este trocito de estropajo humedecido en agua. Para proteger todos los acabados he hecho dos pruebas de barniz, uno brillante y el otro satinado, y me gusta más el satinado para esto. Este es el acabado cerámico de Manualidades, que es el brillante, y este otro, que es un barniz de muebles incoloro al agua, es el que voy a utilizar en esta ocasión. Y así doy por concluido el rescate de esta copa de cristal que iba destinada a la basura. Espero que te haya gustado. Y también espero verte aquí en el siguiente vídeo, que ya sabes que paso lista. ¡Hasta pronto!